Pero vamos ahora con pasado simple. Nos vamos a enfocar en el verbo to be en pasado simple. Recordamos que el verbo to be es el verbo ser o estar, en presente, am, is o are, y en pasado sería yo era o estaba o eran o estaba. También recordemos que en presente simple tiene 3 formas el verbo to be, am, is o are, y va a depender de los pronombres personales o de quién estemos hablando, pues cuál utilizaría. Recuerden esas conjugaciones. En pasado simple pasa algo similar, pero tenemos 2 formas del verbo to be, was o were. ¿Cuándo vamos a utilizar was? Cuando hablamos en singular, es decir, para los pronombres personales. I, he, she or it. En estos casos utilizamos la forma del verbo to be en pasado que sería was, es decir, era o estaba. Y para los plurales, we, they or you, recuerden que you es tú, usted o ustedes, entonces también entraría entre los plurales, por eso lo incluimos en este grupo. Con estos pronombres personales utilizamos la forma del verbo to be en pasado, que sería were. Eran o éramos o estábamos. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Ahora vamos a mirar algunos ejemplos. Tom and his family were on vacations. Tom y su familia estaban de vacaciones. Entonces, miren, tenemos el sujeto y miren que por qué utilizo were y no was. Yo ya no estoy hablando de una sola persona, estoy hablando de Tom y de su familia, es decir, estoy hablando de ellos. Así que utilizo were. Y pues acá ya tendríamos el complemento, on vacations. Acá tenemos otro ejemplo, una oración negativa. I wasn't at home yesterday morning. Yo no estaba en casa ayer en la mañana. Entonces, miren, tenemos igualmente un sujeto, el verbo to be más la negación, el complemento, y miren que como complemento encontramos una expresión de tiempo. Es importante también reconocer esas expresiones de tiempo y entenderlas. Hay unas para presente, hay otras para futuro y otras para pasado. Cuando estamos hablando de ayer, de 2 años después, 2 meses después o 2 años atrás o hace 2 años, estamos hablando de expresiones de pasado. ¿Sí? Cuando hablamos de mañana, del próximo año, el próximo fin de semana, hablamos de futuro. Y en presente pues tenemos expresiones como hoy, en esta mañana, en este momento. Entonces recuerden diferenciarlas y nos va a quedar mucho más fácil reconocerlas y saber en qué tiempo gramatical estamos, de qué tiempo gramatical estamos hablando. Bueno, vamos ahora con las oraciones afirmativas. Vamos a revisar esta estructura. She wasn't sick. Perdón, estas serían ya las negativas. She wasn't sick. She was sad, but she feels better now. Bien, ¿qué nos está diciendo? Ella no estaba enferma. Ella estaba triste, pero ella se siente mejor ahora. Entonces, miren la primera parte. Sujeto, she, was, porque nos referimos en singular, más la negación. Pueden encontrar wasn't o was not. De las dos maneras estaría bien. Y el complemento que sería sick, enferma. Miren que este no es un verbo. Aquí estamos hablando digamos, el estado en el que se encuentra. Pero el verbo lo tenemos acá y es el verbo to be, recuerden. Entonces está diciendo, ella no estaba enferma. Ella estaba triste. She was sad. But she feels better now. Miren que aquí ya tenemos una oración ya en presente como complemento y ya no estamos hablando del verbo to be porque miren que el verbo aquí sería feels, sentirse. Ella se siente mejor ahora. Tenemos otro ejemplo. Her friend Patrick wasn't there. Su amigo Patrick no estaba ahí. Miren que estamos hablando en pasado. Entonces, acá tenemos la estructura sujeto, el verbo to be en pasado, was o were, la negación y el complemento. Y ahora vamos con las oraciones interrogativas. Miren, recuerden que en estas negativas que acabamos de ver, puede ir wasn't o was not, o puede ir weren't o were not, de las dos formas.
Vamos ahora con las interrogativas. Entonces, en las interrogativas tenemos Were Patrick and his friend in the concert last night? Miren que tenemos nuevamente una expresión de pasado que sería la noche pasada. Miren que ya estoy hablando de dos. Estaban Patrick y su amigo, y estoy hablando de ellos, no solo de uno, en el concierto. Por eso utilizamos were. Y tenemos Was your mother with you last Sunday, perdón. Entonces tendríamos primero el verbo to be en pasado, seguido del sujeto, en este caso en la de arriba tendríamos a Patrick y a su amigo, y acá abajo estábamos hablando de nuestra madre o de tu madre. Y seguido del complemento. Estaba tu madre contigo el domingo pasado.